qué bien me lo habéis dejado. Motivados. Muy bien. Os quiero confesar que esta mañana, mira, precisamente me había levantado un poco nerviosa, porque tenía miedo que al venir muchos de vosotros y de vosotras no estuvieseis aquí. Pero es evidente que esto impresiona, que una vez más estáis todos aquí, como desde hace 20 años, porque sois personas de convicciones, que al igual que no habéis dejado de lado al partido en estos 20 años de dura y solitaria oposición, tampoco ahora le dais la espalda porque surjan nuevas modas políticas. Porque la defensa de la igualdad, de la solidaridad y de la libertad no es una moda, son los valores que han hecho mejor y que hacen a esta sociedad más digna. Y es por eso que los socialistas tenemos que estar bien orgullosos de lo que somos y de lo que representamos. Porque os diré una cosa, a la derecha no le pasa lo mismo. No le pasa lo mismo y por eso siempre juegan en el terreno del engaño y de la hipocresía y siempre hacen justo lo contrario de lo que dicen. Y lo hemos podido ver esta mañana. Cómo han sido, estos días, que les hemos visto los primeros defendiendo la libertad de expresión, pero de Perpiñán hacia arriba, porque aquí nos aprueban y nos imponen la ley Mordaza. Y esa misma hipocresía es la que utilizan para hablar de corrupción, porque cuando les hemos pillado la trama criminal que tenían aquí en la Comunidad Valenciana, nos salen con que es que la corrupción es una cosa de personas y nos cuentan no sé qué cantinela de una manzana podrida en un cesto. Oiga, a ver, con 100 imputados de corrupción en la Comunidad Valenciana, entre los que hay hasta expresidents de la Generalitat, exconsellers, diputados y alcaldes, la corrupción del Partido Popular no es una cuestión de personas, es una cuestión de valores. No hay una manzana podrida. Lo que está podrido es el árbol en el que cuelgan sus manzanas. Y hay que arrancarlo de raíz, porque nadie se los cree. O alguien piensa que Al Capone no conocía las fechorías de sus compinches. Pues del mismo modo, no nos podemos creer que la señora Rita Barberá viva rodeada de casos de corrupción y ella no sepa nada. No nos lo podemos creer. Perdonad. O bueno, vamos a darle un voto de confianza. Igual es que a ella con que le regalaran un Louis Vuitton de vez en cuando le da suficiente para mirar a otro lado. Y os digo una cosa, esto a mí sí que me enfada, porque yo no sé cuánto valía un Louis Vuitton, pero lo he mirado. Y es exactamente lo mismo que lo que gana un joven valenciano exiliado fregando platos en Londres, porque a esta señora no le ha dado la gana poner €1 de dinero público para hacer un plan de empleo juvenil. Pero os diré. Y a mí esto me enfada mucho y me indigna. Y nos indigna a todos los que tenemos decencia en esta comunidad. Pero no os equivoquéis que nos engañen. A los que más nos indignan es a los socialistas de Valencia. Por eso, cuando aquí ha venido un miembro de la familia real a pedirnos dinero a los valencianos, la señora Rita Barberá le ha puesto la alfombra roja y le ha regalado 8 millones de euros al Instituto NOS. En cambio, nosotros, los socialistas de Valencia, ¿sabéis qué le hemos respuesto al señor Urdangarín? Le hemos respuesto solicitándole 8 años de cárcel. Y es que, al final, encima nos dicen que estamos criminalizando, que nosotros estamos judicializando la política. No, señores del PP, nosotros lo que estamos haciendo es defenderla de ustedes, que la han criminalizado, pero que estamos muy tranquilos porque sabemos que el tiempo pone a cada uno en su lugar. ¿Os acordáis del ejemplar Carlos Fabra? Ese que decía Mariano Rajoy que era un ciudadano ejemplar. Pues ese tipo le quitó el sueldo a Chimo cuando era diputado provincial por denunciarlo, por defender los intereses de todas y todos. Pues ese mismo ejemplar Carlos Fabra va a ver desde la cárcel cómo en mayo Chimo es el próximo presidente de la Generalitat. Del mismo modo, Joan, que los que hoy te amenazan en los pasillos del ayuntamiento verán desde el banquillo de los acusados cómo vas a ser el próximo alcalde de Valencia. Porque Chimo y Joan
lo vais a conseguir, porque no os parecéis en nada a todos esos mafiosos que se han querido llamar políticos en la Comunidad Valenciana, porque sabéis que ha pasado el tiempo de la indignación y ha llegado el momento de la acción, que ya no cabe el tiempo de la protesta y ahora es el tiempo de la propuesta, porque vivimos en una ciudad y en una comunidad llena de gente con problemas reales que necesitan soluciones reales. Y es por eso que el próximo 24 de mayo vais a gobernar la Generalitat y el alcalde y el ayuntamiento, porque sois las personas que saben que para no perder la ética de las responsabilidades no se puede perder la ética de los valores. Chimo, adelante, ando por Valencia, porque la queremos todos y porque la queréis vosotros. ¡Gánala!